Bienvenidos a Sin Pausa, el programa en el que recorremos parte de la producción audiovisual de la región. Nunca mejor dicho la palabra recorrido. Hoy nos acompañan María Pérez Escalá y Juliana Schwinn, directora, codirectora y productora de Wanderlust, el documental que vamos a ver hoy que mucho tiene que ver con los viajes. En el origen del cine casi hubo una idea de recorrido que se terminaba. El mito dice que la llegada de un tren causó espanto en los primeros espectadores que por primera vez asistieron al cinematógrafo. Desde ahí, durante toda la historia de la producción y la realización audiovisual, siempre estuvo teñido la idea de los viajes, la idea del transporte con el mundo del cine. Lo que vamos a ver hoy es Wanderlust, una película que tiene mucho que ver con la idea de viaje, pero mucho más con el diario de viaje, con la crónica de viajero. María Pérez Escalá es una de las protagonistas, de algún modo, de este documental, y también su directora, que es Wanderlust. Bueno, gracias. Wanderlust, Cuerpos en Tránsito, es un documental que nace en la Escuela de Cine de Cuba, donde fui a estudiar documental, y donde conocí a la otra realizadora, que es Anne von Petterdorf, que es alemana. Y bueno, nos encontramos dos viajeras que veníamos compartiendo esta experiencia de viajar como mujeres. Sentíamos que había muchas cosas que eran compartidas desde esa experiencia. Y bueno, o sea, a raíz de un siguiente encuentro que se generó también en la escuela, fue como un congreso, digamos, de documentalistas que se realizó en Egipto. Ante esa posibilidad de encontrarnos en Egipto, Anne me propone filmar un documental que fuera desde Egipto hasta su casa en Alemania, por tierra y por mar, sin tomar avión. Y bueno, hacer un registro de ese viaje como mujeres. Encontrábamos que había pocos documentales y pocas películas que construían esta mirada de la mujer en viaje. Y bueno, nos pareció interesante poder abordar la peli desde esa mirada compartida y al mismo tiempo diferenciarla en un registro que tuviera las dos miradas también. Estas dos realizadoras son también las protagonistas, esta mirada alemana y esta mirada argentina, que comparten un recorrido. ¿Cómo fue el registro de eso? ¿Una se registraba a la otra? ¿Cómo es la construcción de esta película? Bien, una de las bases del relato fue la decisión de hacer el registro a dos cámaras. Como nos parecía muy importante que el documental esté narrado desde las dos miradas, desde las dos emociones, desde las dos sensaciones que iban a ser, ya sabíamos de antemano, muy distintas ante incluso la misma situación. Así que ahí fue una decisión conceptual que atraviesa, digamos, también la forma de la peli y se va construyendo a modo de diálogo, digamos, una registrando a la otra y que se completa además, una vez finalizada la peli, con la voz en off, que también es un diálogo entre nosotras dos y, como decías, a modo de diario de viaje, que sirvió mucho, bueno, entrevistas que nos hicimos a lo largo del viaje para poder después armar el relato con la voz en off. Juliana Schwinn es productora de este documental.
¿En qué momento te incorporás al proyecto, un proyecto que es tan personal y que de algún modo no tenés control sobre las vivencias de sus realizadoras protagonistas, y qué complejidad tuvo? Bien, yo conozco el proyecto cuando ya estaba filmado. Conozco a Mari en un encuentro de producción y gestión y demás, y ahí conozco el proyecto. Después la conocí a Né, bueno, fui conociendo un poco más, empezamos a conversar y empieza a surgir la posibilidad, o me invitan a formar parte de la peli, a producirla. Entonces fue, bueno, tenemos todo el material, ¿cómo la terminamos? La íbamos a terminar en Argentina, esa era una decisión, las chicas habían viajado, habían editado también en distintos lugares, y la decisión era terminarla acá con gente acá. Así que nada, fue un proceso re lindo, y la película, a mí desde el principio, yo también soy viajera, creo que el grupo está conformado por mujeres que nos gusta mucho viajar y compartimos ideológicamente muchas cuestiones en relación a la película y a la temática. Y fue bueno incorporarme junto con Marianela Díaz Román, que es la otra productora, a decir, bueno, ¿cómo la terminamos? Primero hicimos un crowdfunding porque teníamos una necesidad de tener financiación inmediata para hacer algunas cosas medio ya. Así que por un lado hicimos ese proceso, y por otro lado aplicamos al Inca para finalizar la película, y después obtuvimos ese premio y pudimos terminar bien la película, estrenarla y demás. Pero bueno, lo primero fue cómo conseguimos algo de financiación ahora para poder terminar la peli, básicamente, y la terminamos toda en La Plata con equipo de acá. El crowdfunding tiene como complejidad tratar de convencer a posibles espectadores, casi convertirlos en pequeños mecenas que participen de los proyectos. ¿Cómo es? Esa también es otra estrategia, sí, completamente distinta. Teníamos algo a favor, que era que teníamos muchas y muchos viajeros y viajeras en el equipo. Entonces teníamos muchos contactos también de otros viajeros que querían ver esa película y que vivían en otros lugares del mundo. Y también Ané en ese momento vivía en Estados Unidos, nosotras acá. Teníamos cuentas de distintos países, cuentas bancarias de distintos países, y eso ayudó un montón porque también entraba dinero en distintas monedas, ¿no? Entonces a veces era muy poquito, pero para nosotros era un montón. Hicimos un crowdfunding no a través de una plataforma de las que conocemos, sino a través de Facebook. Decidimos hacerlo a través de la página de Facebook de la película, y no había un monto concreto para aportar, sino era aportar lo que puedas, y la recompensa es para todos la misma, que era un link para ver la película el día que se estrenase en algún festival. Hicimos esto también pensando en que era imposible enviar un premio a Alemania, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo único que podemos darle a todos por igual y a todas? Era el link de la película. Así que fue un poco así, en un mes, en 2 meses, la verdad que recibimos bastante dinero para poder avanzar, por lo menos para pagarle a la gente que estaba en postproducción. Y después, bueno, obviamente con lo del Inca, sí, ya Sadaik y otras cuestiones para poder estrenar. Pero la verdad que nos fue muy bien, y además también hizo conocida la película antes de que esté lista, ¿no? Como que, bueno, fue un año entre el crowdfunding, nos invitaron, estuvieron ustedes también en el FESAL contando sobre la película, en el WIP de Mar del Plata. Entonces, bueno, fue un año entre juntar el dinero y ir terminando la peli, que se vaya haciendo conocida. Entonces tuvimos, no sé, yo creo que en el recorrido en festivales y demás también bastante público fue. Y esto que decía Mari, ¿no? Hay muchas películas de mujeres viajando, ¿no? Y documentales y jóvenes. Entonces había un público de mujeres viajeras que querían ver una película así. Entonces las proyecciones que tuvimos, la verdad, fueron muy lindas. El material, de algún modo, no para ustedes, que lo deben haber asumido con naturalidad, ahora es mucho más, navega con mucha más naturalidad con el concepto de perspectiva de género, pero seguramente cuando empezaron a trabajar con esto no estaba tan instalada esa mirada, que ustedes sí tienen definida como que eran 2 mujeres de distintos lugares,
es como muy claro la mirada que tienen de los territorios en los que son hombres, todos los habitantes de esos lugares, de esas metrópolis. ¿Qué lugares son los que cruzaron, para contarle a los espectadores? Y cómo fue esa mirada, esa perspectiva que tuvieron ustedes desde el punto de vista estético, o sea, cómo se mira desde ese lugar, cómo se narra. Sí, fue muy interesante esto que decís de que cuando hicimos el viaje fue en el 2014. Todavía no estaba instalada esta fuerza de la mujer, ¿no? Como se viene, digamos, pisando cada vez más. Y la peli acompañó un poco ese recorrido que se está haciendo ahora, digamos, a nivel colectivo. Y fue muy interesante ver cómo, mirando hacia atrás, en ese momento todavía no era un tema que estaba instalado y que sin embargo empezó a cobrar cada vez más fuerza. Y el planteo formal fue esto un poco que comentaba, de encontrar la mirada de la mujer que miramos desde otro lugar, con esa sensibilidad. Nos planteamos una mirada sensible, una mirada cerca del cuerpo, tratar de sostener digamos, una forma desde la cámara que no fuera, digamos, uno se imagina una película de viaje y, todo el tiempo, ¿no? Como un documental, digo, con la cámara en movimiento. Muchas veces es difícil tomarse el tiempo para tirar un plano, el plano que uno quiere y todo, pero sin embargo, creo que en esa búsqueda encontramos esa sensibilidad que estábamos buscando, y bueno, pienso que está finalmente en la peli. Claro que al ser un documental, al estar viajando, hubo muchos momentos de riesgos o de miedos o de cansancio que es difícil sostener conceptualmente lo que uno quiere o con la concentración en que está haciendo un documental, como abandonar, ¿no? Como, bueno, estoy viajando, pero también haciendo un documental, tengo que estar atenta a captar lo que estoy buscando captar. Atravesar una frontera a las 3 de la mañana, por ejemplo, en países como con más complejidades políticas, donde la mujer también tiene un rol bastante diferente al que estamos acostumbrados. Y bueno, todo eso fue parte de una búsqueda, y también fue muy importante, previo a eso, tener claro antes de salir de viaje bien cuál era el enfoque de la peli. O sea, esto es, somos mujeres viajando, o sea, uno en 24 horas del día en un viaje puede filmar cualquier cosa. Sin embargo, hicimos un trabajo previo al viaje que nos sirvió como para poder ir en búsqueda de eso, y también, bueno, obviamente que aparecen cosas nuevas. Pero los países por los que pasamos, sobre todo los primeros, que arrancamos en Egipto, y bueno, la mujer y el tema de ser mujer, de tener una cámara, de ser turista, era como muchísimos focos encima que hicieron que el viaje sea pesado, que tuviéramos miedos. Pasamos por Israel, quisimos cruzar a Chipre, no pudimos. La idea de atravesar la frontera físicamente y no tomar avión tenía sentido desde esto que planteábamos, ¿no? La experiencia desde el cuerpo. Y no era simplemente un capricho, sentíamos que llegar a un lugar en avión no era lo mismo que atravesar esa frontera físicamente. Y eso nos llevó a que para salir de Israel tuviéramos que ir al puerto de Tel Aviv, a hacer una especie de dedo en el puerto, porque por tierra no podíamos subir. Y eso, hay un momento en la peli que es como bastante fuerte y que tiene sentido, digamos, en relación a todo lo que narra la película, que es esto de las experiencias, cómo vivimos cada una la experiencia cuando aparece un barco en el que podemos cruzar a Chipre, que nos iba a llevar a la isla, con 2 chicos, era la posibilidad de cruzar.
Y Ané, la otra realizadora, estaba muy contenta de que había aparecido ese barco y yo no tanto. Y eso tenía que ver con, ¿no? con lo cultural que traemos, con los prejuicios, y bueno, ella mucho más despojada de esas cuestiones, y bueno, yo también un poco por las vivencias y por la cultura en la que nací, significaba para mí una experiencia mucho más difícil de afrontar. Pero bueno, fue un desafío y también es un punto importante en la peli para contar un poco eso. Primero sobre las dos miradas, la diferencia entre la mirada de Ané y mi mirada como latinoamericana. Y segundo, esto que tiene que ver más con los desafíos que nos habíamos propuesto de, bueno, me perdí a dónde iba, pero con esto de animarse, bueno, de animarse, digo, de ser mujer en viaje y enfrentarse a una experiencia en la que están, digamos, en la que tenés que estar con dos hombres en el medio del mar, que no tenés a dónde ir, que tenés que hacer confianza, pero al mismo tiempo, bueno, conoces, es un riesgo. Sí, y eso pasa viajando, pasa tanto cuando haces dedo y te van a, que dicen, bueno, es más fácil para una mujer hacer dedo, vas a conseguir más rápido, sí, conseguís más rápido, pero el riesgo de subirte en un auto con un hombre está en esa facilidad. Es mayor que para un hombre. O mismo quedarte a dormir, eso hicimos couchsurfing, y quedarte a dormir en la casa también de un chico, no sé, también tiene como sus riesgos, por lo menos desde donde yo lo vivo. Una película que está narrada a partir de no solo el hecho de que sus directoras son las protagonistas, sino que son realizadoras integrales del proyecto, hace que también la mirada de la producción sea como la primer mirada externa de una experiencia que tiene la pretensión de contarse en primera persona, pero cuando eso se transforma en un proyecto, en una película, necesariamente intervienen los demás, digamos. ¿Ahí te apareció alguna complejidad en cuanto a la opinión, en cuanto al material que traían? O sea, sí creo que vimos cosas nuevas desde esta mirada nueva, pero siempre el diálogo fue como muy lindo y muy, bueno, vemos todos esta primera versión y opinamos y charlamos. Y en relación a esto sí apareció en el primer montaje una construcción de una amistad que ellas no la mencionaban, ¿no? Como hablaban del viaje de la mujer atravesando fronteras, y cuando vi por primera vez la peli, digo, pero acá, ¿no? Como todas, cuando vimos la película, acá hay una amistad que se construye, que no es lo mismo en Egipto que en Alemania, o no, había momentos como que estaba como que estaba la película, pero que todavía no estaba integrada la mirada, o sea, estaba todo lo que garantizaba que fuese un documental, pero todavía no estaba el vínculo definido dentro de la película. No, al contrario, en la película veías cómo crecía esa amistad. Se ve, ellas cuando se encuentran en Egipto, se habían visto una o dos veces antes nada más, ¿no? Entonces hay algo de distancia, de momentos tensos, sobre todo en el momento del barco hay momentos tensos en relación y hasta formas de decirse las cosas, ¿no? Como, bueno, había ahí un momento muy tenso y sobre el final se nota que se hicieron amigas y se construyó un vínculo muy fuerte durante ese viaje, porque estuvieron 2 meses. Con la única persona con la que estaban era con la otra, ¿no? Entonces se construyó un vínculo y creo que la película habla también de la construcción de una amistad y la amistad entre mujeres, y eso fue como la primera mirada que tuvimos. Pero siempre se charló mucho y fue todo muy, muy receptivo por parte de ellas. Ané iba y venía, también hacíamos Skype, ¿no? También ahí iban las copias, venían, pero... No, para mí fue muy fácil desde este lugar de la opinión y demás aportar. Desde los lugares de la producción también un desafío, ¿no? Como la primer película documental que presentábamos al Inca, o sea, para nosotras también fue como una película escuela, ¿no? Aprendimos un montón, así que re linda experiencia. Un desafío, dice Juliana Schwinn, productora de Wanderlust. Desafío no solo en hacer esa película,
que María Pérez Escalá junto a su colega alemana decidieron hacer, sino también transitar no solo esos territorios, sino también experiencias corporales. Si no está claro qué es Wanderlust, la única opción es meternos en ese viaje, subirnos a ese documental y compartirlo. Lo que vamos a ver ahora es Wanderlust.